Pues muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias al Señor que ya nos encontramos listos, dispuestos para nuestro servicio de alabanza y adoración de este día. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos que ya están aquí. También, pues esperamos que nuestros hermanos que faltan, pues puedan llegar también con bien como lo han hecho todos ustedes. Y bueno, nuestros hermanos que nos vean en línea también sean bienvenidos. Nos da una vez más gusto el poder compartir con ustedes este servicio de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, hermanas, gracias al Señor que estamos una vez más reunidos y seguimos con nuestro tema que ya empezamos hace algunas semanas. Todavía, pues vamos a tratar un poquito más este tema porque es un tema muy importante, muy interesante y la verdad es que es parte de la base que debemos de tener en nuestra vida cristiana. Esto es algo básico que tenemos que entender y desafortunadamente cuando uno llega al cristianismo, pues inmediatamente se involucra en las actividades de la iglesia, se involucra en lo que se hace en la iglesia, pero en muy pocas iglesias, en muy pocos lugares, se toma el tiempo para discipular, se toma el tiempo para enseñar las verdades básicas de la vida cristiana. Y esto que estamos viendo de seguir a Cristo, de la autonegación y de tomar la cruz, es algo que debe de ser básico en nuestra vida. Tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que aprenderlo muy bien, porque de eso va a depender que tengamos vidas victoriosas o que tengamos vidas de derrota, ¿sí? Si no lo llegamos a comprender de una manera clara, vamos a tener pues vidas que van a ser, como ya le hemos estado viendo, van a estar fluctuantes, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar hoy acerca de la autonegación. Vamos a ver en qué, no vamos a verlo todo, no nos va a dar tiempo de verlo todo hoy, pero vamos a ver las bases de por qué el Señor nos pide la autonegación. Vamos a ver por qué es necesario que tengamos autonegación en nuestra vida. Miren, para poder comprender, para entender más a fondo el comportamiento humano, y eso obviamente tiene que ver con nuestro propio comportamiento, tenemos que remitirnos al principio. Tenemos que remitirnos a nuestros orígenes, ¿sí? Como personas, como seres humanos. Y todos nosotros, bueno, obviamente los que estamos aquí, tenemos, pues obviamente desde el punto de vista de la fe, entendemos que el hombre fue creado por Dios, no fue creado por alguien superior a él. Y aunque muchas veces a algunos les cuesta trabajo creer y aceptar que el hombre fue creado para ser feliz. O sea, el hombre fue creado por Dios para que fuera feliz. En el plan de Dios no estaba de ninguna manera el sufrimiento, no estaba de ninguna manera los problemas que hoy padecemos. El plan del Señor era que el hombre fuera feliz, ¿no? Y esto a muchos les cuesta trabajo pensar, o sea, yo sé que sabemos muy bien que Dios hizo las cosas para glorificarse a sí mismo, pero también lo hizo con el fin de que el hombre pues fuera feliz y disfrutara de todas las cosas que el Señor había creado. Tan es así que el Señor cuando creó el mundo, lo creó con todo, proveyó todo lo necesario para que el hombre, obviamente, pudiera ser feliz, ¿no? Entonces, como sabemos, el hombre fue creado digámoslo así, con dos tipos de naturalezas. El hombre fue creado con una naturaleza material y una naturaleza espiritual. Y aunque existe, fíjense bien, existe un debate teológico entre si el hombre es dicótomo o es tricótomo, es decir, si tiene nada más alma y cuerpo o si tiene alma, espíritu y cuerpo, hay un debate teológico donde unos dicen que no, que nada más es una dualidad, hay quienes no, dicen que tenemos tres. Al margen de eso, lo que cualquiera que sea creyente está totalmente, pues, convencido y está seguro, es que hay dos naturalezas en el ser humano. Una naturaleza espiritual y una naturaleza material, corporal, en cada uno de nosotros. De manera que podemos decir, hermanos, que estas dos naturalezas
constituyen la parte integral de todos los seres humanos, ¿sí? Desde su creación. Y estas dos naturalezas que tenemos son las que nos permiten, son las que nos facultan para percibir, por un lado, todo este mundo material, todo lo que es material, todo lo que podemos tocar, todo lo que es tangible, la parte material nuestra, que es nuestro cuerpo, nos permite relacionarnos con todas las cosas materiales, como le digo, tangibles. Y por el otro lado, nuestra parte espiritual nos permite relacionarnos con aquellas cosas que no son tangibles, que son intangibles. Y esto tiene que ver obviamente con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no es cuerpo como nosotros, Dios es espíritu, y para relacionarse con el Señor es necesario hacerlo de una manera espiritual. Entonces, estas dos naturalezas nos permiten tener estas dos relaciones. De manera que cuando hablamos de estas dos naturalezas, estamos hablando de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, corporal, y de la naturaleza espiritual. A diferencia, como le digo, del Señor, Él no tiene cuerpo, Él aunque por ahí si ustedes saben, han de saber tal vez que los mormones sí creen que Dios tiene un cuerpo material como el de nosotros. Bueno, la historia de Dios está más complicada porque ellos creen que cada uno de los mormones, y eso tiene que ver con que tengan varias esposas, van a llegar a ser dioses también y en su momento van a tener su propio universo que gobernar, ¿no? Esa es la mental, bueno, la teología de los mormones. Pero bueno, Dios, de uno a lo que dice la Biblia, Dios no tiene cuerpo. Y nosotros fuimos creados a semejanza de Dios en la parte espiritual, o sea, no en la parte material, porque Dios no tiene cuerpo. Es decir, que nosotros tenemos una naturaleza espiritual que nos permite relacionar, perdón, con el Señor. Bueno, debido a estas dos naturalezas, Adán y Eva al principio eran capaces de disfrutar del placer. ¿Sí? A veces hablar de placer nos cuesta trabajo, pero hay que ser honestos, hay que ser sinceros y entender que Dios creó las cosas de tal manera que nos producen placer. Ellos eran capaces de disfrutar del placer que produce obviamente el comer. ¿Sí? Comer produce placer, no comemos tanto por necesidad, comemos porque nos gusta sentir el sabor de la comida en la boca, ¿sí? Entonces, ellos eran capaces de disfrutar ese placer, eran capaces de dormir de manera placentera, ¿sí? Qué rico es dormir, ¿verdad? Cuando uno tiene sueño y se duerme así a pierna suelta, hay placer en ello. Ellos podían disfrutar de ello, podían disfrutar del descanso después del trabajo, algo que también es placentero, podían disfrutar de las relaciones sexuales que Dios había establecido, porque de alguna manera era algo que, y digo, por ahí hay un libro que se llama El placer sexual ordenado por Dios, donde habla de cómo esta parte fue algo que Dios creó y que ordenó y que hecho de la manera correcta trae placer y trae algo también que no solamente es un placer carnal, sino también espiritual, ¿no? Podían disfrutar también, espiritualmente hablando, de la presencia del Señor, de la comunión que tenían obviamente con el Creador, pero para que todo esto se llevara a cabo, para que esto era necesario que la naturaleza carnal estuviera supeditada, estuviera sujeta a la relación con Dios. ¿Sí? Para que esto pudiera estar en armonía, era necesario que hubiera una relación con el Señor y de esa manera se permitía que se desenvolvieran en ambos mundos, en el espiritual y en el carnal. Entonces, ambas naturalezas relacionaban a Adán y a Eva con ambos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, como le digo, de una manera armónica. Sin embargo, la naturaleza espiritual es la que predominaba, es la que tenía el control sobre la otra naturaleza, siempre y cuando el hombre tuviera comunión con su creador, ¿sí? La naturaleza carnal entonces estaba bajo el control de la espiritual, ¿sí? Hoy en día, los hombres y las mujeres, obviamente, continúan naciendo con ambas naturalezas, o sea, siguen teniendo una naturaleza material y una naturaleza espiritual, pero la naturaleza espiritual ya no es igual a como fue cuando recién habían sido creado el hombre y la mujer. Sí, ya no es como la que tuvieron al principio. Adán y Eva
como consecuencia de su desobediencia, eh, y obviamente todos sus descendientes, incluidos nosotros, heredamos una naturaleza espiritual muerta, ¿sí? Heredamos una naturaleza espiritual muerta, ¿sí? Es decir, estamos incapacitados para relacionarnos con el Señor y tener comunión con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque nacimos a causa de la desobediencia de ellos con una naturaleza espiritual que no cumple con su función, está muerta, no puede tener relación con el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 2:14, déjenme ver aquí si lo puedo poner acá. Bueno, hoy vamos a ver, este es el tema, autonegación es un requisito indispensable para el éxito espiritual y personal. Segunda de Corintios 2:14, miren lo que dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si no hay vida espiritual en el hombre, si no hay vida espiritual en la mujer, no puede discernir las cosas espirituales, no puede relacionarse con el Señor. No importa que tenga una religión, no importa que se diga cristiano, no importa lo que haga ni a dónde vaya, si no tiene vida espiritual, no puede entender las cosas de Dios, porque esas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y si no hay vida espiritual, no se puede discernir. Por eso las personas que no tienen vida espiritual, esto es una locura. O sea, relacionarse con Dios, tener comunión con Él, buscarlo, agradarlo y todo lo que tiene que ver con Él, para ellos es locura. No lo pueden entender porque esto tiene que discernirse de manera espiritual, ¿sí? Quiere decir que aunque tenemos una naturaleza espiritual, como le digo, esta ya no cumple su función porque está muerta. En Génesis 1:31 dice la palabra del Señor: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno. Pero no solamente era bueno, dice, era bueno en gran manera, era excesivamente bueno. Y dice que esto, pues ya fue el día sexto, el día que el hombre fue creado. Sí, era bueno. Vemos entonces que todas las cosas que Dios hizo al principio eran buenas, pero eran en gran manera buena. Esto quiere decir que la naturaleza carnal con la que Dios creó al hombre en un principio era buena. No había nada de malo en ella, pues esa era la forma mediante la cual el hombre podía disfrutar del mundo físico. Esto quiere decir que todas aquellas cosas terrenales donde se involucra nuestra parte humana, nuestra parte corporal, eran buenas. Era bueno estar desnudo, no era malo. Era bueno tener esa pareja que Dios había creado, tener una compañía y tener, pues vuelvo al tema de las relaciones sexuales, era bueno que tuvieran relaciones sexuales, era bueno descansar, era bueno comer, era bueno trabajar, todas las cosas eran buenas en gran manera. Y esa naturaleza carnal creada por Dios, pues obviamente se gozaba de todas estas cosas que eran buenas, ya que las percibía no solamente con el cuerpo, no era nada más una cuestión corporal, no era nada más una cuestión carnal, sino también estaba involucrado el espíritu. En esas cosas también el espíritu las percibía. Bueno, entonces Dios mismo no veía nada malo en esto que hacía el hombre en un principio. Tampoco tenía nada en contra de que gozaran, de que se deleitaran en las cosas que él había creado, ya que obviamente, como les acabo de decir, él había creado todas estas cosas para el deleite humano. Pero la caída de Adán puso fin a toda esta armonía. ¿Sí? La caída de Adán puso fin a toda esta armonía, a este equilibrio entre lo espiritual y lo carnal,
se terminó y esto trajo consecuencias terribles para la vida de todos nosotros los seres humanos, ¿sí? Muchos fueron los efectos de la desobediencia, pero el efecto más terrible de la desobediencia fue la muerte espiritual, fue el aniquilamiento de la naturaleza espiritual. Por eso le digo que ya no hay vida espiritual, ya el hombre nace sin vida espiritual, porque esa vida se aniquiló, esa naturaleza espiritual se terminó, por eso no hay esa comunión con el Señor. Y la parte del hombre que se relacionaba con Dios se aniquiló. Ya no había relación con el Señor desde aquel entonces, ¿no? Y aquí es donde está el problema, hermanos, hermanas. Aquí es donde está todo el meollo, todo el caos, todo lo que pasa en la vida nuestra y lo que pasa alrededor. Únicamente quedó viva la naturaleza carnal, ¿sí? Ahora podemos entender que a esto es a lo que se refería el Señor cuando decía ahí en Génesis 2:17, cuando Él dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos sabemos que Adán comió, Eva comieron y no cayeron fulminados inmediatamente. O sea, todavía vivieron cientos de años. A lo que Dios se refería cuando dijo, exactamente, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día, en ese mismo momento, vas a morir, pero espiritualmente. O sea, vas a dejar de tener comunión conmigo. Ya no vas a tener vida espiritual, ya no vas a poder tener esa relación que tenías conmigo. Esto se cumplió literalmente ese día que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ciertamente murieron en su relación con el Señor. Efectivamente, Adán murió, aquella naturaleza espiritual que poseía se murió y la comunión que tenía con el Señor se aniquiló. Y a partir de ese momento, el hombre deja de tener vida espiritual y se levanta una cima entre el hombre y Dios. Ya no hay comunión, ya no hay relación entre ellos, ¿sí? Pero esa cima no solo se levantó para Adán, sino para todos sus descendientes después de él. Después de él, todos sus descendientes, incluidos nosotros, después de que él fue expulsado del huerto del Edén, todos quedamos excluidos de la presencia del Señor. Y a partir de que Eva y Adán empezaron a vivir sin comunión con Dios, sus descendientes fueron quedando sujetos a las pasiones carnales. Empezaron a quedar sujetos a las pasiones carnales. Los deseos naturales los fueron dominando hasta quedar en una especie de esclavitud. ¿Sí? O sea, el hombre ahora es esclavo de sus pasiones, no puede controlarlas. ¿Sí? Como ya no tenían vida espiritual que se opusiera o que estuviera bajo control la parte carnal, como ya no había nada que regulara sus deseos naturales, comenzaron a ser arrastrados. ¿Sí? De tal manera que dejaron de hacer aquello que en un principio era bueno, todo aquello que el Señor había creado y que les había permitido hacer, todas aquellas cuestiones carnales, corporales, que eran necesarias, dejaron de hacerlas de la manera correcta para, fíjese bien, para hacerlas únicamente por búsqueda de placer. Ese era el objetivo principal. A partir de ese momento, el objetivo principal del hombre y la mujer se convirtió en la búsqueda de placer, autosatisfacción, o inclusive podían hacerlo por rebelión. Empezaron a cambiar las cosas buenas que Dios había hecho, empezaron a cambiarlas. Por ejemplo, dejaron de cazar para comer, para matar simplemente por placer a los animales para mostrar el poder que el hombre tenía sobre ellos. ¿Mm? Volvieron, o sea, dejaron de tener relaciones sexuales como muestra de amor hacia su pareja y en cumplimiento del mandato de que deberían de ser una sola carne para darle rienda suelta a la lujuria, a la lascivia,
¿sí? Que empezó a dominar de alguna manera su alma para buscar el sexo únicamente como un medio de obtención de placer, sin importar, y aquí es donde dice la palabra en Romanos, cuando leemos lo que los hombres llegaron a hacer, y esta parte del placer llegó a ser tan grave, y ha llegado a ser tan grave hoy en día, que no importa que un hombre lo haga con una mujer o con otro hombre, o una mujer con una mujer, con un animal, o sea, no importa, lo que el hombre busca es placer. Y hoy sabemos que existen nuevas formas de pecar, nuevas formas de placer y nuevas formas de satisfacer los deseos carnales que los hombres y las mujeres tienen y tenemos dentro de nosotros. Entonces, miren, la muerte espiritual y el dominio de la naturaleza carnal en nuestra vida es la esencia de lo que la Biblia llama pecado. No obstante, la mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos, no han entendido que el pecado tiene dos aspectos. El pecado tiene dos aspectos. Por un lado, es una condición que es muerte espiritual, separación de Dios e inclinación hacia lo malo. El pecado como condición es justamente un estado en el que los hombres y las mujeres nacimos separados de Dios, ¿sí? Muertos espiritualmente y con una inclinación natural hacia las cosas malas, o sea, las cosas que desagradan a Dios. Y por el otro lado, el pecado son las acciones que se derivan de ese estado en el cual nacimos. Por eso dice el dicho, no sé si lo han escuchado, pero grábese esto, el hombre no es pecador porque peca. Es decir, no es pecador por las acciones que realiza, sino que sino que peca porque es pecador. ¿Sí? El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Es decir, el hombre, la mujer pecan, hacen acciones contrarias a la voluntad de Dios porque son pecadores desde que nacemos. Porque la condición de pecado que heredamos de Adán y Eva nos lleva a realizar actos, nos lleva a realizar acciones que son contrarias a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, las acciones a las que nos lleva, derivadas de la condición de estar separados de Dios, es lo que nos hace que seamos mentirosos, es lo que hace que seamos lascivios, es lo que hace que forniquemos, es lo que hace que robemos, es lo que hace que tengamos malos pensamientos, es lo que hace que seamos egoístas, es lo que hace que seamos egocentristas. Todas estas acciones se derivan del estado de ser pecadores. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos, porque no son las acciones el problema que mi naturaleza pecadora es la que me lleva a cometer acciones y actos que son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso no puedo dejar de hacer muchas cosas, porque el problema no son las cosas que hago, es mi naturaleza que me lleva, que me inclina, que me impulsa a hacer lo que es contrario a la voluntad del Señor. Entonces, por tratarse, fíjense bien, el pecado, por tratarse de una condición, todos, todos, a excepción del Señor Jesús, todos nacimos siendo hedonistas. ¿Sabe qué es hedonista? El hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. O sea, es lo más importante, la obtención de placer. Los sinónimos de hedonismo son placer, gusto, voluptuosidad, materialismo, utilitarismo, sensualidad, entre otros. ¿Sí? Y por otro lado, los antónimos, es decir, lo contrario al hedonismo, son la espiritualidad y la mortificación. Todos, sin excepción, nacimos siendo hedonistas. Todos buscamos el placer. Todos queremos el placer. Todos queremos repetir una y otra vez
todas aquellas acciones que resultan placenteras en nuestra vida, tanto como sea posible. Si miramos con honestidad, si nos miramos con honestidad dentro de nosotros, vamos a reconocer que la búsqueda de placer es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. O sea, seamos honestos, seamos sinceros y nos vamos a dar cuenta que la búsqueda de placer es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y debido a nuestra naturaleza egoísta y hedonista, no solo queremos placer, sino que lo queremos de manera inmediata. ¿Sí? No solamente lo queremos ahorita, no nos gusta ni queremos esperar para obtenerlo. Y a este deseo de satisfacción inmediata, de placer, al querer placer inmediatamente, se le llama gratificación inmediata o gratificación instantánea. Todos queremos las cosas en el momento. Desde que nacemos, fíjense, desde que nacemos, comenzamos a experimentar esta gratificación inmediata. Desde que nacimos, salimos de un ambiente controlado, de un ambiente que estaba en temperatura bien y todo. En cuanto salimos, sentimos frío. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Taparnos. Cuando tuvimos hambre, la primera vez que lloramos, ¿qué fue lo que recibimos? Alimento. Y con el tiempo fuimos aprendiendo que si llorábamos, obteníamos lo que necesitábamos. Y este mecanismo, que obviamente es bueno, porque Dios así lo creó, es un mecanismo natural para llamar la atención, porque obviamente cuando uno es bebé, pues es desvalido, necesita la ayuda. Este mecanismo que natural y que era bueno, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, se pervirtió. Se pervirtió al grado de que si no obteníamos lo que queríamos o lo que deseábamos en el momento, entonces, ¿qué pasaba? Hacíamos berrinche. ¿Cierto o no? Ahí están los niños, véanlos. ¿Qué pasa cuando no le dan lo que quiere en el momento? Y desde chiquitos, no crea que a los 3, 4 años, desde meses de nacidos, saben que si hacen berrinche pueden obtener lo que quieren. ¿Por qué hacen berrinches? Porque no tienen lo que desean de manera inmediata. Y este comportamiento pues puede prolongarse durante la juventud, puede prolongarse en la edad adulta en algunas personas. Algunas personas todavía tienen esa tendencia a hacer berrinche cuando no obtienen lo que quieren en el momento. O sea, no han madurado en su cabeza, en su cerebro, y todavía siguen queriendo estar como si fueran bebés. Entonces, como seres humanos, todos, fíjense, todos tenemos necesidades básicas. Necesitamos ser amados, necesitamos ser respetados, necesitamos ser aceptados, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos descanso, alimento, necesitamos muchas cosas. Sin embargo, aunque todos tenemos estas necesidades básicas, podemos satisfacerlas de manera inmediata o postergar o retrasar esa satisfacción. La mayoría de las personas, obviamente, optamos, todos estamos incluidos, optamos por la satisfacción inmediata. Preferimos no esperar y queremos obtener las cosas ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema de esta actitud? ¿Cuál es el problema de esta manera de vivir? ¿Qué problema nos acarrea vivir de esta manera? ¿Qué problema nos produce este tipo de conducta? Que la gratificación inmediata constituye un factor de fracaso a largo plazo en nuestra vida. O sea, el satisfacernos inmediatamente es un factor de fracaso a largo plazo en nuestra vida. Fíjense cómo cuando satisfacemos nuestros deseos de manera inmediata, por lo general
lo hacemos con muy poca o tal vez ninguna consideración de las consecuencias futuras. Yo quiero comerme un pastel en este momento y digo, yo lo quiero y lo voy a comprar y me lo voy a comer. No me pongo a pensar qué va a pasar. No me pongo a pensar cómo me voy a sentir. No me pongo a pensar si me voy a enfermar, si me va a subir la... No, yo lo que quiero es ahorita comerme ese pastel. Quiero, vi la pantalla de 80 pulgadas. Yo la quiero ahorita en este momento. ¿Sí? Y así que agarro, no tengo dinero, pero tengo tarjeta de crédito, voy y la compro. No me pongo a pensar en las consecuencias, si voy a tener para pagar o no voy a tener para pagar. Yo la quiero en este momento y en este momento la compro. O sea, me satisfago ese deseo de manera inmediata. No considero las consecuencias. Y así muchas cosas vamos haciendo en nuestra vida de manera inmediata sin tomar en cuenta las consecuencias. Por eso la satisfacción inmediata a largo plazo es un fracaso en la vida. A largo plazo nos va a causar muchos problemas. La gratificación instantánea constituye un fracaso a largo plazo en nuestra vida. Aquellos que practican, fíjese, lo contrario, los que practican la gratificación retrasada demuestran un propósito bien definido en sus vidas. ¿Sí? Y muestran la necesidad de lograr objetivos que verdaderamente valen la pena. ¿Sí? La gratificación retrasada significa aceptar y tener conciencia de que las cosas mejores vienen con el tiempo. Las cosas mejores vienen con el tiempo, no vienen de manera inmediata. Entonces, nuestra habilidad, fíjense bien esto, hermanos y hermanas, nuestra habilidad para tener éxito en la mayoría de las cosas en la vida puede ser medida por la habilidad y el deseo de demorar la satisfacción. No se puede tener un matrimonio exitoso, ser un buen padre, mantener la buena salud, establecer una estabilidad económica o volverse educado, a menos que estemos dispuestos a demorar la satisfacción. Los mejores, los mejores en cualquier cosa, observe a los triunfadores en cualquier cosa, son personas que aprendieron a demorar la satisfacción. Y eso incluye a los grandes héroes bíblicos, a los grandes héroes que encontramos en la palabra, los campeones, los santos que llenan los libros de historia del cristianismo. Esta es la razón, miren hermanos, por la cual el Señor Jesús nos pide a aquellos que queremos seguirlo, obviamente, autonegarnos. No se trata de una petición arbitraria de parte del Señor Jesús o una petición cruel. Es que no quiero que disfrutes de la vida, es que no quiero que goces de lo que te he dado. No se trata de eso, sino porque la autonegación es la base del éxito espiritual y personal. No se puede tener éxito, ¿sí?, en vivir una vida cristiana si no se está dispuesto a practicar la autonegación. ¿Qué tan buenos somos para eso, para negarnos? ¿Qué tan buenos somos para posponer lo que queremos en un momento dado? Date una puntuación de 10 en este momento respecto a qué tan bueno eres para posponer el placer, posponer la satisfacción. Cambia esa puntuación que tuviste, qué tan bueno eres, tengo 9, tengo 8, cámbialo a 1 y vas a cambiar todo. Te vuelves más paciente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu novio, con tu novia. Tratas de resolver las cosas
con mayor regularidad, o sea, no las pospones, no las dejas para después. En vez de explotar, en vez de que la ira te llene, vas a ver que puedes controlar y hacer muchas cosas. Te es más fácil comer, pues, tus refrigerios cuando lo necesitas. Mejoran tus finanzas personales porque te ajustas a un presupuesto. Y la lista de beneficios pues continúa. Y esto es lo hermoso de las enseñanzas del Señor Jesús que tienen que ver con nuestra vida diaria. No es una cuestión de espiritualidad y espiritual, o sea, es la vida real. El Señor quiere que vivamos vidas reales, vidas aquí en este mundo que sean satisfactorias, que sean realmente vidas de victoria, que sean vidas de éxito en lo espiritual y en lo personal. Fíjense, en la década de los 60, en 1960, un joven profesor de psicología de Stanford llamado Walter Mischel realizó lo que se llama la prueba del malvavisco, o sea, del bombón. ¿Sí? Realizó la prueba del bombón. Dice que dejó a un niño de entre 3 y 5 años, lo dejó solo en una habitación. O sea, y ahí en la habitación le puso 2 platos idénticos de golosinas. Había bombones, galletas, dulces, todo lo que un niño pudiera desear en ese momento. Entonces este hombre salía del cuarto y le decía que iba a hacer algunas cosas, tenía que hacer algunos trabajos. Dice, voy a salir y ahorita regreso. Ahorita voy a regresar. ¿Sí? Puedes comer lo que tú quieras. La golosina que tú quieras te la puedes comer. Pero si te esperas a que yo regrese, te voy a dar el doble de lo que hay ahí. En eso consistía el experimento, ¿no? Voy a salir, si te esperas, si no te comes nada de lo que te puse delante, cuando yo regrese te voy a dar el doble, ¿sí? Entonces, este experimento se ha replicado muchas veces hoy en día. Hay varios videos acerca de este experimento, de cómo se lleva a cabo el experimento y qué es lo que sucede con estos niños que participan en él. Entonces, yo quiero compartirles el video. Vean lo que sucede. Okay, sit in that chair. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. All right, here's the deal. For you. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? How'd you do? Did you do good? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Both. Okay, now you can have both. You need them. De este estudio. Finalizado el experimento, el investigador llegó a las siguientes conclusiones. Los niños que tomaron los dulces inmediatamente resultaron ser adolescentes a los que les faltaba autoestima y experimentaron dificultad para relacionarse con sus compañeros. ¿Sí? Por otra parte, los niños dice que esperaron para obtener un segundo dulce, resultaron ser socialmente más competentes y académicamente más exitosos. En sus exámenes, dice, los que esperaron tuvieron un promedio de 210 puntos más que los que se lanzaron sobre los dulces. Esto asegura el psicólogo. En resumen, aquellos niños que resisten la tentación de comerse inmediatamente el dulce poseen importantes características que están ligadas al éxito, ¿sí? Como mejores habilidades sociales, mayor tolerancia a la frustración, comunicación más asertiva y mayor seguridad en sí mismos. Características que hoy se conoce como inteligencia emocional, ¿sí? Este estudio fue longitudinal, es decir, que se hizo seguimiento de los niños que participaron en él hasta la edad adulta, se les fue siguiendo, o sea, no crean que lo inventaron, o sea, se les fue dando seguimiento de tal manera que efectivamente aquellos niños con mayor autocontrol frente al bombón, digamos, lograron más éxito en diferentes áreas de su vida. Cuando el Señor Jesús pide autonegación, es porque Él sabe y quiere que vivamos vidas de éxito. Que vivamos vidas victoriosas. Estamos tan acostumbrados a las recompensas inmediatas que a veces no nos damos cuenta de que en realidad la gratificación instantánea está acabando con nuestros sueños, con nuestro crecimiento espiritual y personal. Sí, es cierto, la vida es para disfrutarse, pero no para desperdiciarse. Y podemos asegurar que vamos a disfrutar más lo que viene después a que lo que hoy en este momento uno disfruta. Y te voy a poner un ejemplo. Aquellos jóvenes que dicen, la vida es para disfrutar ahorita, trabajan únicamente para ir de fiesta, para comprarse ropa, para, pues, como decía anteriormente, para gozar la vida. El joven que se abstiene de todas estas cosas es el que más adelante se va a ir de viaje a Europa, va a disfrutar de un viaje porque no gastó en ese momento, no satisfizo inmediatamente lo que él quería. Sí, no gastó su dinero inmediatamente en comida, no gastó su dinero inmediatamente en ropa, no gastó su dinero en cosas que en ese momento quería. Satisfizo sus necesidades posteriormente y fue mucho mejor de lo que podía hacer en ese momento. Entonces, la gratificación instantánea, aunque te dé, hermano, hermana, aunque te dé el pico de dopamina, o sea, aunque en ese momento sientas el placer máximo que puedas sentir en tu cuerpo, te lleva a deudas, te lleva a una mala salud, te lleva a la acumulación de cosas que no necesitas,
te lleva a distracciones y en general te lleva a una vida totalmente inconsciente. Y aunque se puede salir de alguna manera de esto, no es nada fácil dejar de vivir de esta manera. Por eso el Señor, cuando nos pide la autonegación, no solamente nos las ha pedido, sino que nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que nos da, ¿qué? Dominio propio. No solamente pide el Señor esto para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que tengamos y seamos personas de éxito, también nos dio lo necesario para aplicarlo. Así que si no lo aplicamos, si no nos autonegamos, si no hacemos esto de la gratificación instantánea, pues es porque no queremos, pero no porque no podamos. No es porque el Señor no nos esté pidiendo, como digo, algo totalmente arbitrario, sino que es algo que a la larga nos va a ayudar en nuestra vida, ¿sí? Esto definitivamente es un cambio muy seguro que nos va a ayudar a ser personas concentradas, enfocadas en lograr logros, objetivos, con satisfacciones que van a ser mucho más duraderas, ¿sí? Que unas de solamente un par de horas o de unos cuantos minutos. Vamos a ser gente más saludable, con una mayor apreciación por las cosas buenas de la vida. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos cuando habla de que debemos autonegarnos, ¿sí? Estamos en la búsqueda de seguir al Señor Jesús. Es una búsqueda de toda la vida y este hábito de autonegarnos, la verdad es que va a ser algo que nos va a ayudar a ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, este hábito nos va a ayudar a acercarnos al Señor Jesús, a permanecer cerca de Él, esto de negarnos a nosotros mismos va a hacernos que exploremos más adelante muchas cosas que ahorita, por lo mismo, no podemos tener. Entonces, ¿vale la pena autonegarse o no? Júzguelos usted mismo. Decida si quieres seguir satisfaciéndose inmediatamente o decide postergar, decide esperar para recibir lo bueno que viene con el tiempo. ¿Sí? Eso ya va a depender de cada uno de nosotros, porque negarse a nosotros mismos va a ejercer un impacto de veras increíble en nuestra vida, va a perfeccionar nuestra alma, va a agudizar nuestros sentidos, va a fortalecer nuestra voluntad y va a atenuar nuestros deseos pecaminosos. ¿Sabe usted cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer para experimentar la autonegación? El mejor ejercicio espiritual, ¿sabe cuál es? El ayuno. Cuando usted siente deseos de comer, cuando está ayunando y siente deseos y le llega el olor de la comida, le llega el de los tacos, le llega el de todo, y usted dice no, porque este ayuno lo programé para tantas horas y no voy a comer. Y se niega. Y cuando termine su ayuno, pues come y cómo lo siente, ¿no? Ese es el mejor ejercicio. Si usted puede ayunar, si puede realmente experimentar esa sensación ingente, necesaria de comer y puede negarse a esa necesidad, puede negarse a lo que sea. Créame, puede negarse a lo que sea. En la medida que usted pueda, obviamente yo sé que muchos de ustedes no pueden ayunar por cuestiones de salud, pero en la medida que pueda, 1 hora, 2 horas, lo que sea, aprenda a autonegarse, va a darse cuenta de que esto a la larga va a fortalecer su vida espiritual. Esto es lo mejor que puede hacer para aprender a negarse. Así que nuestra vida va a ser infinitamente mejor si aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Simplemente hay que aprender a decir no. A decir no, a lo que sea contrario a la voluntad de Dios, a lo que yo quiera hacer en ese momento. Vas a ver que esto va a traer grandes beneficios a nuestra vida. Y no he terminado con el tema, le digo, porque esto todavía es un poquito más amplio, pero lo que quiero que entendamos el día de hoy es que hemos nacido con una naturaleza hedonista. Queremos placer, lo queremos ahora, pero el postergarlo nos va a fortalecer en todas las áreas
de nuestra vida. Y bueno, si el Señor lo permite, dentro de 15 días que volvamos nuevamente a tener el estudio, vamos a continuar con el tema y vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver, ahorita ya les di un ejemplo que es el ayuno, pero vamos a ver otras formas en las cuales también podemos autonegarnos. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que bendiga este tema y que en verdad no solamente sea algo que nos entre hoy y nos salga por acá, sino que empecemos a vivirlo, que empecemos a experimentarlo y van a ver si no, las palabras del Señor son ciertas, son verdad y lo que Él está pidiendo no es nada más por capricho, es para beneficio de cada uno de nosotros. Vidas de éxito, vidas de victoria, es lo que nos espera si aprendemos a autonegarnos. Pues gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que nos da de tener este servicio de alabanza. Cada vez se siente el gozo, cada vez se siente el ánimo, ¿verdad? Cuando estamos cantando, o sea, realmente esperemos que se oiga bastante lejos, que la gente sepa que aquí alabamos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, mis hermanos, pues gracias al Señor por la presencia de todos ustedes. Todos siempre son bienvenidos. Nos gozamos de verles cada día, cada domingo aquí en este lugar de reunión. También nos da mucho gusto que nuestros hermanos nos sigan a través de nuestra conexión en línea. Y pues bueno, queremos pues en esta tarde agradecer a nuestros hermanos que nos estuvieron viendo a través de nuestra conexión y despedirnos de ellos pidiéndole más bien al Señor que sea con todos ustedes, una vez más, que su gracia bendita sea con todos y cada uno de ustedes, con sus familias y que Él pues siga moldeando la vida de ustedes conforme a su imagen. Que el Señor les bendiga y pues el próximo domingo no vamos a tener servicio, no vamos a estar aquí en la ciudad, pero dentro de 15 días reanudamos y nos vemos nuevamente si el Señor así lo permite. Que el Señor les guarde y que sea con todos ustedes.